Estamos en junio de 2025. Exactamente en un año ya tendremos a Toy Story 5. Debo decir que me parece mucho más virtuoso un argumento de Jessie, como se anunció ya hace algún tiempo que Toy Story 5 también tendrá un conflicto de Jessie. Me parece mucho mejor que el argumento de unos Buzz Lightyears tecnológicos que se salen de control, o la forzada y predecible idea de que los niños dejan de jugar con los juguetes para prestarle más atención a los aparatos electrónicos. Y esto porque Jessie es alguien muy importante en la franquicia. El solo escuchar que va a haber un argumento de ella se escucha mucho mejor, aún y no conociendo esa historia completa, pero se escucha mucho mejor que el argumento de unos Buzz Lightyears tecnológicos que se salen de control. Primero porque no es una idea original y suena muy disparatada. O que finalmente hayan decidido hacerle caso al capricho popular de mostrar que Bonnie le presta más atención a las tabletas electrónicas y no a sus juguetes, y con ello mostrar una historia moralina. No, y yo creo que cuando Irán Castillo se enteró de esa noticia, dijo, ese día sí rifo. O por supuesto también Joan Cusack. Pero quiero mencionar que principalmente esto le podría afectar al tema de la segunda versión de Toy Story 4. En el caso de que la película tuviera muchas críticas negativas del público, esto enaltecería al tema de la segunda versión de Toy Story 4, porque va a generar que la gente diga, Toy Story 3 siempre fue el final definitivo y todo lo que ocurrió después es una basura que no tiene importancia. Pero es que ahí se enaltecería el tema de esta versión eliminada de Toy Story 4, porque se empezaría a difundir, a desarrollar más de, bueno, pero Toy Story 4 iba a tener una historia muy diferente. La película era una historia de amor entre Woody y Betty de principio a fin. No habría todos esos conflictos como que Bonnie ignore a Woody principalmente. Y tal como ha estado sucediendo, la gente se empezaría a interesar más en esta historia eliminada. Con esto que ha ocurrido, la gente pudo por fin comprender algunas de las cosas que yo decía en 2019 y 2020, de que Toy Story 4 sí merecía existir. Sí merecía existir una historia de Woody y Betty. Pudo comprender la gente que ella sí era un personaje importante. Pero donde radicó todo este asunto es que Toy Story 4 debió contar una historia de amor de Woody y Betty sin meter el conflicto de que Bonnie ignore a Woody. Si la vida me da la oportunidad de ser yo la persona que haga que se conozca más esta historia eliminada de Toy Story 4, que fue la más desarrollada de todas las versiones eliminadas de la película, es algo que estaré eternamente agradecido en mi existir. Pero bien, ¿qué pasaría entonces si Toy Story 5 tuviera muy buenas críticas de la gente? Pues ahí se empezaría a perder interés en este tema de la segunda versión de Toy Story 4, porque para validar lo que ocurre en Toy Story 5, forzosamente se tendría que tomar como canon lo que ocurre en Toy Story 4, aún y a la gente a la que no le guste la película de 2019, para validar lo que ocurre en Toy Story 5, tendrían que aceptar lo que ocurre en Toy Story 4. Y empezarían a decir cosas como, pues claro, el mensaje de Toy Story 4 es que todos cometemos errores. Y así se empezaría a sepultar el interés por esta versión alterna de Toy Story 4, que estaba casi lista para estrenarse en 2017. O entonces, ¿cómo yo veo ese asunto? Pues simplemente tomar como canon y oficial este guión de la segunda versión de Toy Story 4, escrito por Rashida Jones y Will McCormack. Ya la película de 2019, verla como ya la empecé a ver
desde el año pasado. Tiene cosas en verdad muy buenas, la verdad que sí. Pero quizás esta película merecía más ser una versión alterna en lugar de ser la película final que se mostrara en cines o en los DVDs Blu-ray o en Disney Plus. Y tomar más a la película de 2019 como una versión alterna y al guión que deseo con todas las fuerzas de mi corazón poder conseguir, a ese guión tomarlo como la versión oficial de Toy Story 4. Total, o sea, y ya sabemos que la segunda versión de Toy Story 4 termina con que Woody regresa con Bonnie. Y de todas maneras van a hacer que en Toy Story 5 Woody regrese a vivir a casa de Bonnie. Pónganse a pensar en lo siguiente. ¿Cuál va a ser la escena final de Toy Story 5? No hay más que dos sopas, dos caminos. O al final, Woody sigue viviendo junto con Bo Peep y los demás juguetes en la casa de Bonnie. O al final, él regresa a vivir a casa de Bonnie. En cuanto a la primera idea, pues en teoría no deshace a Toy Story 4 porque él y Bo Peep siguen viviendo juntos y los demás juguetes de la casa de Bonnie viven con ella. Pero narrativamente eso no estaría bien, porque sería totalmente inútil e innecesario entonces que Woody se involucre en la trama y en el conflicto que los demás van a vivir. ¿Qué sentido tendría si al final él simplemente se despide de ellos nuevamente? Entonces no tendría ningún sentido ni necesidad que a él lo involucraran en la trama con los demás personajes. Y en el caso de que Woody regrese a vivir a casa de Bonnie, ya sea que él regrese sin Bo Peep o que los dos vayan a vivir a casa de Bonnie, cualquiera de esas dos opciones simplemente tiene la clara intención de que esto se hizo nada más para deshacer a Toy Story 4 de 2019. Solamente se hizo para golpear a la película de 2019. Falta un año. Yo ya se los dije. Andrew Stanton, te estoy hablando a ti.